Hola a todos y bienvenidos al canal de Adictos al Arte. Yo soy Xavi y en esta ocasión os traigo el vídeo del Procreate. Sé que hace un tiempo ya que nos compramos el iPad, Jovita y yo, y hace unos vídeos os traje el análisis del Apple Pencil, pero lo traje con una aplicación que se llama Sketchbook, que no es de pago y que está un poco más limitada. Por fin me he comprado ya el Procreate y voy a analizarlo y sobre todo voy a compararlo a cómo trabajo yo con la tableta gráfica en el ordenador con Photoshop. Así que sin mucho más que decir, pues comenzamos con el vídeo. Mientras voy hablando y diciendo todas las funciones que utilizo, os dejaré de fondo por aquí al lado un vídeo de el Procreate en el cual yo estoy trabajando algunos dibujos que hice para la asignatura de dibujo. Una de las primeras cosas que quiero comentar de este programa, y es una de las que me parecen más importantes, es que desde una actualización de hace no tanto tiempo, o sea, ahora ya puedes importar archivos en PSD y exportarlos. Esto es muy importante porque, bueno, a mí mismamente en la universidad me piden archivos PSD y seguro que la mayor parte de personas trabajáis con Photoshop o, si no, al menos es una estándar. Entonces está muy bien que puedas tener un flujo de trabajo más o menos fácil entre Photoshop y Procreate. Es decir, que alguien puede empezar un dibujo en Procreate y después pasarlo a través de un PSD a Photoshop o al revés. Otra de las nuevas actualizaciones que tiene, que me parece incluso casi más importante, no más, pero casi igual, es en cuanto a lo cómodo que te puedes sentir trabajando. ¿A qué me refiero? Con esta actualización se pueden utilizar atajos de teclado a través de un teclado Bluetooth. En mi caso tengo un teclado Bluetooth muy barato de los chinos que costó 11 euros, pero creo que es esencial, aparte del Apple Pencil, tener un teclado aunque sea así de barato, porque al menos para mí, que trabajo mucho con el color y no tanto con la línea, veo fundamental ciertas herramientas que estoy muy acostumbrado a tenerlas en los atajos de teclado en Photoshop, poder tenerlas también en los atajos de teclado. Es decir, que las más importantes o las que yo más uso, como por ejemplo la herramienta pipeta, que es el Alt cuando estás en el pincel, la goma, la E, la B para el pincel y esas cosas están. Y luego aparte otras que me han parecido también bastante útiles en cuanto a crear paletas de color y eso. No sé si en Photoshop está, pero aquí hay un atajo de teclado que es la C para abrir la herramienta de color y para tú seleccionar el color que tú quieres. Entonces, sobre todo al principio, cuando estás diseñando una paleta, como el ambiente que quieres que tenga tu dibujo, creo que está muy bien porque te agiliza mucho, no tienes que ir con el ratón. O sea, sé que es una tontería, pero a mí la verdad es que me viene bastante bien. Luego otra es el Control T, que en Photoshop es transformación libre. En esta no es Control T, es simplemente la V. En Photoshop, si le das a la V, tienes el ratón normal de mover, pero aquí se te abre la opción de transformación libre. Es un poco distinto que en Photoshop, pero yo creo que es también bastante intuitivo porque como en la misma sección tienes transformación libre, también puedes muy fácil cambiarlo para que te mantenga la proporción y también puedes moverlo en el dibujo. En ese aspecto yo creo que está más o menos a la par, según si te importa más o menos la interfaz táctil, que Photoshop en cuanto a mover formas e integrarlas dentro de una composición. En cuanto a los accesorios, ya he dicho que me parecía muy importante el uso del teclado y yo lo considero fundamental para trabajar, aunque ocupe un poquito más. También creo que es muy importante la utilización de un guante de estos típicos de tableta digital que solo cubren como 2 dedos para que puedas dibujar, porque especialmente en el iPad, que tiene pantalla, o sea, es una tableta gráfica con pantalla, notas mucho la suciedad y como que al menos a mí me resultó muy incómodo trabajar sin él, porque era como que no se deslizaba tu mano a través de la pantalla, sino que se te quedaba como enganchada porque es cristal. No sé cómo explicarlo, pero me parece, la verdad es que muy importante. Yo utilizo el guante que me venía con la tableta Huion, de la cual ya hice review, pero si no, en Amazon venden desde esa misma otros de marca blanca muy baratos, que de verdad que considero que son muy baratos y cumplen una función muy buena y que de verdad te ayudan mucho a la hora de trabajar. Siguiendo con los accesorios, hay uno último que sé que parece una tontería, pero la verdad es que a mí me ayuda bastante, y es una funda. Pero no una funda que cubra el iPad y ya está, sino una funda que tenga como para tapar el iPad, y la mía, ya os pondré imágenes por pantalla, tiene como triangulitos, lo cual hace que puedas como levantarte un poco el iPad. ¿Para qué sirve esto? Yo cuando trabajo con la tableta gráfica, como la mía no tiene pantalla, estoy muy acostumbrado a tener una posición muy recta.
y mirar de frente a la pantalla. Además la pantalla a mí personalmente me gusta que esté bastante alta, y últimamente no dibujo tanto en plano como sí lo podía hacer en otras épocas en lápiz y tal, porque estoy muy acostumbrado desde que estoy en Bellas Artes a trabajar con un caballete. Entonces esta funda te permite tener el iPad un poco reclinado, incluso reclinado del todo, lo cual lo veo muy cómodo porque no tienes que forzar tanto el cuello y puedes ver la pantalla como con un ángulo más directo. Entonces lo veo muy cómodo para trabajar. Ahora ya sí, pasando a analizar el propio Procreate, voy a analizar ciertos aspectos que yo utilizo mucho a la hora de pintar y cómo los hago en Photoshop y cómo los hago en Procreate. El primero de todos es, yo siempre trabajo a partir de referencias, entonces cuando abro un proyecto, después de abrirlo y poner las características que tiene que tener, lo primero que hago es importar en el mismo proyecto, en una capa aparte, una foto de referencia. Entonces me parece fundamental que Procreate tuviera la herramienta o la posibilidad, mejor dicho, de moverlo, de transformar libremente la imagen. En este aspecto de decir que a Procreate me parece casi incluso más cómodo que Photoshop, porque os he dicho que ya es con el atajo del AVE, y al tener una interfaz táctil me parece que es mucho más fácil adaptarlo a la pantalla y mover la imagen, porque muchas veces en Photoshop la tengo siempre en el mismo punto fija por no moverla, y a veces no hago tan bien algunos detalles y cosas así, que en Procreate, como es tan fácil moverla, simplemente cambiarte la capa y darle a la B y ya la mueves con la mano. Como veréis, en algún punto del proceso me la moví, me la puse más cerca, entonces yo creo que eso es una gran ventaja que tiene Procreate respecto a Photoshop. Ya os he dicho que estaba utilizando, o sea, que cuando importo una nueva imagen la pongo en una capa, y yo generalmente no utilizo tantas capas como otra gente, pero sí que suelo trabajar con mínimo 3 capas por cada como dibujo o figura, y luego otras 2 o 3 para el fondo. Y en este aspecto decir que me ha fastidiado bastante Procreate porque limita el número de capas en función a la resolución que tú tengas el proyecto y en función a la potencia que tenga tu iPad. En mi caso tengo el iPad 2018, el más bajo de todos, o sea, es decir, tengo como el iPad con peor rendimiento dentro de poder utilizar Procreate con el Apple Pencil. Y sé que es verdad que es como trabajar con una máquina pues muy poco potente, pero cuando trabajo con un documento de A3 a 300 píxeles por pulgada me deja solo tener 7 capas. Esto creo que es bastante, o sea, un inconveniente bastante grande, sobre todo si te quieres plantear Procreate como una opción viable y sustituirla por completo con el ordenador. En cuanto al uso de las propias capas, me parece prácticamente igual a Photoshop. Si bien es cierto, alguna función la tiene, en mi opinión, un poco más difícil, o más que difícil, engorrosa. Por ejemplo, en Photoshop está muy fácil crear una nueva capa y yo lo tengo bastante asumido en atajo de teclado, pero en iPad, al menos yo no lo he descubierto, no existe ese atajo de teclado. Entonces eso me parece bastante fastidioso. También es verdad que en Photoshop estoy muy acostumbrado con una pantalla más grande a tener las capas siempre abiertas, siempre visibles en la parte derecha abajo de la imagen, pero en Procreate también, porque la pantalla es bastante más pequeña, tienes que tenerlas escondidas arriba a la derecha. Sé que parece una tontería, pero a mí me ha parecido bastante más incómodo, aunque también es verdad que yo creo que es algo que hay que sacrificar, porque la pantalla, pues la mía es de 9 pulgadas, pero como mucho la vas a poder tener de 12 o 13 pulgadas. En cuanto a las capas, sé que es un detalle y una tontería y que a muchos sé que nos importará porque es algo muy específico de fotografía y vídeo, pero Photoshop tiene una cosa que son las capas de ajuste, que me parecen muy útiles para crear LUTs y para hacer como retoques de color que después puedas pasar al vídeo, incluso para poder trabajar una propia imagen o revelarla o lo que sea. Esto en Procreate no existe y me parece que estaría muy bien que lo incluyeran, porque aunque no es tan útil en dibujos en sí, Procreate es una herramienta para dibujar, creo que lo convertiría en un programa mucho más completo y que podría utilizar mucho más, sobre todo porque podría aprovechar mejor la pantalla que tiene el iPad, ya que en muchos casos, o sea, por este dinero no te sueles comprar una pantalla que esté bien calibrada y que tenga un rango de color tan grande como la del iPad, entonces me parece que así aprovecharías mucho mejor el potencial del iPad. En cuanto al uso de los pinceles y el moverte por el propio programa en sí mientras estás pintando, me parece súper intuitivo y súper fácil.
Los pinceles sí que es verdad que Photoshop tiene un abanico inmenso de pinceles, pero no sé si es porque no le he dedicado el tiempo suficiente o qué, pero en Procreate me parece que están mucho mejor ordenados y que invitan mucho más a utilizar nuevos pinceles que no sean los típicos que usas siempre. Entonces yo creo que esto es un punto muy positivo. Otra cosa aparte es que creo que está muy bien implementado el tema táctil en el Procreate para moverte por la propia aplicación y por el propio lienzo, lo cual hace muy sencillo dibujar, hacer detalles, porque puedes ampliar muy fácil, hacer un detallito y luego volver a hacerlo pequeño otra vez para verlo en general. Entonces yo creo que este es un punto que hace que junto con los pinceles sea muy cómodo trabajar en Procreate, mucho más que en Photoshop en cuanto a la pintura digital. En el apartado del exportado creo que está muy bien que se pueda exportar en PSD, pero es un gran problema que el iPad en sí no admita almacenamiento externo, porque aunque hay algunas soluciones un poco cutres por ahí, no es fácil y yo creo que es casi imposible. Entonces, si quieres transmitir esos datos a otro dispositivo, tienes que hacerlo a través de soluciones online, las cuales son bastante lentas para transmitir PSDs, y en mi caso me pasó que me pasé un buen rato para subirlo todo a Drive y después descargarlo en mi Windows, porque simplemente lo quería tener en un pendrive para entregárselo al profesor. Entonces creo que esto es un punto que hay que tener en cuenta si lo vamos a usar no como producto final, sino en apoyo a otro. Este problema yo creo que se soluciona bastante si tienes un dispositivo Mac como ordenador principal, ya que a través de AirDrop se transmiten todos estos datos mucho más rápido. Entonces sí que creo que con AirDrop es viable tenerlo como máquina secundaria y utilizarlo bastante a menudo para acabar trabajos, enseñarlo, retocar incluso, y como herramienta de portátil. Pasamos ya a las utilidades que yo le veo, y yo creo que es una herramienta tremendamente útil si la utilizas como equipo secundario portátil o sustituyes por un portátil, siendo que tu equipo principal sea un ordenador de mesa, ya que así puedes tener con el ordenador de mesa mucha más potencia y como ergonomía en cuanto a que estés más cómodo trabajando con pantallas más grandes, pero a la vez tengas una portabilidad tremendamente versátil que un portátil no te da, ya que un portátil es un poco más grande, aunque sí que es verdad que tiene más potencia, pero la potencia ya hemos dicho que la vemos como cubierta por una máquina de mesa más grande. Sin embargo, si quieres trabajar 100% con el iPad, creo que puede ser el caso si solo lo utilizas para dibujar, hacer carteles o cosas así, ya que puede ser mucho más intuitivo si no tienes ningún pero con los peros que tiene. Es decir, si todas las cosas que le fallan no te molestan. Lo que le pasa en cuanto a las capas creo que se puede solucionar si compras un iPad que sea más potente, lo cual te recomiendo si lo vas a utilizar como herramienta principal. Y no mucho más por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os haya resultado bastante útil. Dale a like si es así, suscríbete si no estás, y nos vemos la semana que viene.